Entonces vamos a comenzar nuestra segunda, podríamos decir, nuestra segunda sección o nuestra segunda parte de este evento de nuestro primer congreso, ¿cierto?, de estudiantes de pedagogía en música. Y en esta oportunidad vamos a escuchar a 4 expositores, digamos, que tienen diferentes temáticas relacionadas principalmente con lo que son la enseñanza y las prácticas musicales. Entonces vamos a tener la siguiente dinámica, ¿cierto?, de una exposición de 15 minutos por cada expositor o expositora, que va a ser controlado a través del tiempo, con digamos, yo les voy a hacer esto cuando tengan que parar, digamos, o digamos unos 3 minutos antes del fin de la exposición, voy a hacer sonar esto, para que ustedes vayan como cerrando, ¿cierto?, las últimas ideas, y luego de eso, entonces vamos al final de todas las exposiciones, no va a haber, digamos, tiempo entre medio de las exposiciones, sino que las vamos a hacer todas de una vez, y al final de ese tiempo, ¿cierto?, de las 4 exposiciones, vamos a tener momentos para preguntas. Entonces, ahí vamos a poder intervenir tanto las personas que estén en línea, ¿verdad?, como también, y los expositores, obviamente, o personas que estén en línea, en ese momento, como para poder establecer un diálogo, ¿verdad?, con preguntas y comentarios. Entonces vamos a partir con la primera ponencia, a cargo de Bárbara Núñez, titulada Repertorio chileno contemporáneo en la orquesta infantil, juvenil, segunda mitad del siglo XX hasta el siglo XXI. Dejamos entonces, cuando son las 10:05, a Bárbara entonces con su exposición. ¿Bárbara? Sí, estoy aquí. Sí. Pantalla. Esto. Y ahí. ¿Se ve? Sí. Ya, súper. Entonces, bueno, buenos días a todos. Yo voy a comenzar hablando de lo que fue mi tesis del año pasado, titulado El repertorio chileno contemporáneo de la orquesta infantil juvenil, enfocado principalmente en la segunda mitad del siglo XX hasta la música del siglo XXI. La fundamentación parte con que, revisando en general mi historia musical, porque yo estudié pedagogía en música con mención en orquesta infantil y juvenil, quería enfocarme en cuanto al repertorio, porque me empecé a observar que el repertorio generalmente tiene un alto índice de música europea, perteneciente a los siglos XVIII al siglo XIX. Por lo tanto, quise ver qué pasa con la música del repertorio chileno de los siglos XX a XXI. Puesto porque después de más de alrededor de 10 años que estuve estudiando en orquestas sinfónicas, de cámara, etc., el año 2018 toqué en la Orquesta Nacional Juvenil, y de ahí, en ese momento, recién toqué 2 obras, una de Fernando García y otra de Pedro Humberto Allende. Entonces dije, qué poca visibilización tiene la música contemporánea chilena en la orquesta. Y de ahí empezó el interés de hacer este estudio. De esta manera, el objetivo de investigación general fue comprender las razones de la existencia o de la inexistencia del repertorio chileno contemporáneo de los siglos XX y XXI en la orquesta infantil juvenil. Para ello, los aspectos metodológicos fueron el enfoque cualitativo, que fue una recolección de datos sin medición numérica para responder preguntas de investigación, y el paradigma interpretativo, que es basado en una perspectiva centrada en el entendimiento de las acciones de los seres humanos y sus instituciones, particularmente en este caso de los seres humanos que comprenden a la música de orquesta infantil y juvenil en Chile. Ambas definiciones sacadas de Hernández, Fernández y Baptista, en 2014. El diseño de investigación fue un diseño etnográfico, particularmente en un estudio de caso, el cual refleja la perspectiva de aquel que vio el fenómeno, también de Hernández et al. El diseño muestral de la investigación tomó en cuenta una muestra no probabilística relacionada a la escena orquestal y a la música contemporánea en nuestro país, y la caracterización en particular de la muestra fue de Juan Pablo Izquierdo, de Rodolfo Fischer, de Felipe Hidalgo, de René Silva, Rodrigo Díaz y Álvaro Gallegos. El instrumento de recogida de datos fueron entrevistas semiestructuradas, lo cual da un formato predeterminado, pero que también da libertad para el entrevistado y las apreciaciones personales del tema.
los resultados principales fueron exposición de resultados. La investigación se basó en 3 grandes categorías de estudio de análisis, que fue la primera, la música contemporánea, el canon y el repertorio, la elección del repertorio y la difusión y la circulación de vías de acceso. En el primer punto se trató de definir qué era música contemporánea chilena. Y aquí fue un poco complejo porque los entrevistados daban a entender que algunos para ellos era música de tradición escrita, y algunos decían que era independiente del lenguaje estético, para otros no, para otros era muy ligado simplemente a la academia. Teníamos una antigüedad de general de 50 años a 30 años atrás, ahí en general estuvieron todos muy de acuerdo. Algunos incluyeron el elemento identitario, que era la fusión de la tradición europea con elementos de la música chilena, y aquí también hubo un tema como interesante, porque muchos lo ligaron a la figura de traducción oral y popular como Víctor Jara o Violeta Parra, y otros no, pero estaba más ligado al tema académico. Para esto, entonces, quise investigar el panorama del repertorio contemporáneo en Chile y investigué los 2 aspectos, tanto el de la orquesta profesional como la orquesta infantil juvenil, tanto en Santiago como en regiones. Las orquestas profesionales en Santiago, por ejemplo, se estudia la Orquesta Sinfónica de Chile, la Orquesta Filarmónica, la USACH, y las orquestas principales de las regiones, las orquestas profesionales o semiprofesionales. Y en estas orquestas profesionales se observó que había muy poco repertorio, muy poca programación del repertorio de música contemporánea chilena. Las orquestas que mayor porcentaje tenían era porque hay una ley que los obliga a tener al menos un 25% de música chilena en su programación, que eso lo vamos a ver más tarde. Y en la orquesta infantil juvenil estudié principalmente unos casos particulares de orquesta que ya también voy a nombrar. En esta diapositiva se muestra la Orquesta Nacional Juvenil, que busqué la música interpretada durante el año 2019, que eran 18 compositores en total. De ellos, 15 compositores extranjeros, y teníamos 3 compositores chilenos, entre ellos René Mengual, Enrique Soro y Jorge Peña, lo que daba un porcentaje de inclusión de la música chilena de un 17%, que esto comprende al siglo XX, no al siglo XXI. Y que tenemos una cita de Fernando García del año 2003 que dice: la incorporación de la música de autores chilenos, por ejemplo, en los conciertos, particularmente en las orquestas sinfónicas, ha sido muy lenta, al igual que la participación de solistas nacionales. A mí me llamó la atención poner esta cita, porque justo de este autor, nosotros con la Orquesta Sinfónica Nacional tocamos una obra que él compuso para esta orquesta. Aquí, además, quise investigar también las razones y los motivos de la elección de este repertorio en la Orquesta Infantil Juvenil. Principalmente, ¿quién elige la música que va a tocar en la orquesta? Es el director o la directora. Y las razones son del nivel técnico de los estudiantes, del acceso al material que pueda tener el director, del conocimiento que también tenga el director, particularmente él o ella, y los prejuicios que se tenga acerca de esta música. En una entrevista a Felipe Hidalgo, él comentó que el criterio básicamente es lo que a él le gusta y lo que piensa que los alumnos pueden tocar. Y aquí se torna un poco complejo, porque puede ser que los estudiantes puedan tener mayor acceso a distintas músicas o distintos niveles de complejidad, pero si el director o la directora considera que los estudiantes tienen un tope, hasta ahí va a llegar nomás. Entonces, por ejemplo, es probable que no le pase esta música contemporánea o de otro tipo a los estudiantes de la orquesta. Siguiendo con el panorama del repertorio chileno en las orquestas infantiles y juveniles, particularmente se dieron 2 casos importantes de estudiar con esta investigación. Primero, el del caso René Silva, profesor de la Universidad Alberto Hurtado, con la Orquesta Juvenil de Rancagua, en el que él fue invitado a crear una composición para esta orquesta. Y la hizo particularmente para ellos, y conversé con algunos intérpretes de la orquesta, y decían que, claro, era un lenguaje complejo para ellos porque nunca lo habían visto. No obstante, René me comentó que él también había bajado, por ejemplo, el nivel técnico, porque sabía que era una orquesta juvenil que podía tocar hasta cierto rango. Y después, lo más actual que él creó fue para una ópera contemporánea para la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Panguipulli junto al coro. Y aquí fue bien interesante porque se creó a medida. O sea que, por ejemplo, el director de la orquesta le dijo a René: bueno, la flauta 1 toca de un do a un sol agudo. Esto es lo que puede tocarle el intérprete, así que crea esto. O los violines primeros tocan tantas octavas.
Entonces, él creó toda la música, lo creó de manera que los niños pudieran tocarlo. Y Francisco Silva, por otra parte, tuvo dos proyectos importantes que son desde fuera del Centro 1 y 2, los cuales le llevó un proyecto de música contemporánea como taller, no como orquesta ni como interpretación en sí, musical, como de guitarra, flauta, nada de eso, sino que como de conocimiento o de exploración sonora a escuelas rurales en las que salían, por ejemplo, al patio y empezaban a escuchar esto suena de esta manera, esto suena esto, las ondas musicales pueden ser, ondas sonoras pueden ser esto, esto otro. Y al final tuvo una creación con compositores varios que fueron llevados a los talleres y los niños. Y fue muy enriquecedor según lo que cuenta Francisco Silva. Y también tenemos el caso de la orquesta y el coro del Colegio Elisa Valdés de Puente Alto, en el que también compuso una obra para la orquesta y fue muy bien recibida por los estudiantes, por los apoderados que estaban allí, cuando lo fueron a escuchar. Al respecto del caso de René Silva con la Orquesta Sinfónica de Panguipulli, Rodolfo Fischer, quien fue el director de esta obra, dice que se sienten como súper orgullosas porque esa parte de la música es de ellos. Esto quiere decir que, por ejemplo, René creaba y escribió partes como de total improvisación o música aleatoria, en los que los niños tenían que hacer, por ejemplo, pajaritos o sonidos del bosque o algo de miedo y crearlos por sí mismos. En este caso, los profesores de los instrumentos le dijeron, bueno, los pajaritos tienen que sonar como un trino o tienen que sonar como una pequeña escala. Y cuando llegó René Silva, dijo, no, la música, esta parte es para que ustedes creen absolutamente lo que quieran en el momento. Y ahí se da que los niños empezaron a descubrir el instrumento, empezaron a decir, oh, claro, esto yo puedo tocarlo así, esto lo puedo tocar de esta otra manera, y se dio una libertad en ese sentido. Por eso va la cita. También hay un tema bien importante acá, que es la aparición del repertorio e instrumentos populares en la orquesta, como la cueca, la tonada, la música popular orquestada y arreglos y adaptaciones sinfónicas. Igual este punto es súper complejo porque algunos entrevistados consideran que la cueca, la tonada, como por ejemplo la música de Vicente Bianchi, no era música contemporánea chilena, sino que era como una especie de arreglín que de alguna manera se mete a la música contemporánea, pero no lo es así, por el tema es todo en lo académico. Y habían otros compositores o entrevistados que decían que esta música es súper beneficiosa, por ejemplo, cuando uno toca una cueca o toca música del norte o toca música de los jaivas y que lo arregle y que se lleve a la orquesta sinfónica y así los niños tienen como un espectro más amplio de la música. Para terminar esta parte tenemos una cita de Juan Pablo Izquierdo que dice, como parte de la cultura orquestal, tocar la música contemporánea es esencial. Es esencial porque es necesario para la comprensión del mundo en el que vivimos. Otro punto que se tocó fue la elección del repertorio, y aquí se postula los beneficios de la inclusión del repertorio chileno en la Orquesta Infantil Juvenil, que son un punto importante del recurso didáctico y pedagógico, tanto como para comprender órdenes musicales, como para la creación musical, las herramientas que les pueden dar a los intérpretes más chiquititos, que puede abrir el panorama a otras expresiones artísticas varias, y la valoración a la creación nacional. En cuanto a la difusión, la circulación y la pérdida de acceso, tenemos las políticas de apoyo que se encontraron tres líneas importantes. Primero, los festivales y los concursos de composición, los fondos de cultura y fondar, que en este caso da el 25% de música nacional, lo más importante que se encontró, y el apoyo o el respaldo de particulares, que en el caso de la Orquesta Infantil Juvenil, este último es el punto más importante. Como gran conclusión de este tema es que faltan políticas que promuevan el desarrollo de esta música, además de mejorar las vías de acceso que se encontraron muy rudimentarias para llegar a esta música. Y para terminar, las conclusiones son que los principales motivos de la elección del repertorio de la Orquesta Infantil Juvenil son el nivel técnico, el acceso al material musical, el conocimiento del director o de la directora y los prejuicios que se puedan tener. En cuanto a los prejuicios existentes acerca de esta música, tenemos el desconocimiento musical, ideas varias del adulto, la dificultad que se cree que tiene una escritura y una musicalidad muy compleja, y además un rechazo al lenguaje.
Y finalmente, los otros hallazgos relevantes son, generalmente hay un canon perteneciente al siglo XX, no al siglo XX, o sea, más que canon, no al siglo XXI, muy poca música del siglo XXI, hay muy poca programación musical, tanto de las orquestas profesionales como semiprofesionales o infantiles, que los conciertos educacionales son muy importantes tanto para los niños que estudian en orquestas, que están ligados al mundo orquestal, como también para la escuela, como los estudiantes de colegios, escuela o liceo, que pueden ir a un concierto educacional y puedan escuchar este tipo de música. Y además, el último, uno de los más importantes tal vez, el rol de las escuelas y la pedagogía en el aula musical. Por ejemplo, en el currículo musical tenemos que hay aspectos a desarrollar como que los niños tienen que escuchar de todo tipo de música, tanto popular, eh, tanto popular como folclórico, como música clásica. Y dentro de esto de la música clásica hay un aspecto que también se le da a la música contemporánea. Hay como algunas ideas, por ejemplo, de música escucha. Así que ahí con eso finaliza mi presentación. Muchas gracias. Bueno, damos gracias a que quieran como saludar, ¿cierto? Gracias a Bárbara, que nos presentó un excelente tema. Se nota que es un tema que está bastante bien trabajado en términos metodológicos, muy sólido, ¿verdad? Muy interesante. Y vamos a dejar entonces este espacio para preguntas, comentarios, preguntas que le queramos hacer a Bárbara. De la audiencia tal vez, no veo, aquí hay una mano, Alexandra. Vamos a... Hola, eso. buen día. Hola, Bárbara. Gracias Claro. por la presentación. Tenía algunas preguntas relacionadas al tema del género en tu investigación. La primera de ellas quería saber, a nivel de muestra, ¿por qué principalmente entrevistaste o te relacionaste con hombres relacionados con el mundo de la composición? Y por otra parte, quería saber si dentro de todo el repertorio que tú presentaste, tanto a nivel chileno como europeo, ¿había algún uso de repertorio creado por mujeres? Eso, gracias. Ya, mira, el tema de género, en primera instancia buscamos con las profesoras guías, buscamos una muestra que, aparte de todos los hombres que fueron, tú lo debes decir por todos los hombres entrevistados, ¿no? Buscamos, y está, por ejemplo, la música de Valeria Valle, o tengo unas amigas compositoras y todo, pero en ese caso fue más difícil encontrar mujeres, como que buscando encontré solo Valeria Valle y una amiga. Entonces, y Valeria Valle en ese momento estaba más lejos en otra ciudad, qué sé yo. Entonces, por motivo de diversa índole, no pude entrevistar mujeres, pero sí fue un tema a buscar y de hecho también es una muestra de lo machista y de lo marcado por los hombres que está en el mundo musical, ¿cierto? Como directores, compositores, investigadores. Eso. Y uso de música de compositoras mujeres, no encontré una música de compuesta en música contemporánea chilena por mujeres para la orquesta infantil. Tal vez se haya creado, pero al menos yo no lo encontré. Gracias, Alexandra. Muy interesante la pregunta sobre el tema de género. Bueno, hice una decisión, no sé si se fijaron, de hacer las preguntas inmediatamente después de la exposición. Habíamos dicho que le íbamos a dejar al final, pero de repente también se pierden a veces las preguntas, pero también podemos, independientemente de esto, tener una conversación final para también dialogar entre las tres exposiciones, que claramente seguro que vamos a encontrar elementos también en común. Bárbara. Sí, y otro tema que se me había olvidado, que también quise contactar a Alejandra Urrutia, la famosa directora chilena, pero tampoco la pude contactar a ella por un tema ¿cómo se llama? No sé, de contacto no la pude contactar, pero también la pensé, a Valeria Valle y a Alejandro Urrutia. Sí. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario que quisiéramos hacerle a Bárbara? Yo tenía, bueno, no veo aquí algunas manos o alguien que quiera como preguntar, de la gente que está conectada. Entonces, quería preguntarte, Bárbara, que a lo mejor nos profundizara un poquitito, ¿cuál es de acuerdo un poco a lo que tú comentabas también en una de tus proyecciones, un poco este trabajo,
¿cuáles serían como las justificaciones pedagógicas interesantes como para trabajar esta música o este repertorio o incluir la música chilena más allá de lo que nosotros podríamos decir que es lo más evidente, como por ejemplo la cuestión identitaria, ¿verdad? Entonces, que nos profundizara un poquito más sobre ese punto específico de razones más pedagógicas o técnicas que tuvieras y cómo se podría proyectar este trabajo en un futuro, digamos, o cómo tú lo estás trabajando ya, tal vez tú ya estás trabajando en el aula, ¿cuál ha sido tu experiencia respecto a eso? Mi pregunta es, ¿razones pedagógicas y técnicas en el aula o en la orquesta? ¿O en ambas? Yo diría que cualquier instancia, digamos, donde se pueda enseñar finalmente o que esta música sea valorada, ¿no? Ya sea en aula o también en la orquesta. Por ejemplo, las razones, bueno, partiendo con la orquesta, las razones pedagógicas y técnicas, principalmente creo que es una especie de conocimiento también del instrumento y de libertad en la orquesta. Por ejemplo, hablaba también con Felipe Hidalgo y me contaba que él, para enseñar como los gestos de cierre o de inicio, la orquesta para los más chiquititos, él decía, ya, toquen ad libitum lo que ustedes quieran, que es una especie también de desarrollo así musical, o solamente esto, o con tal de esta forma, no, solo spiccato en la cuerda re, y con las notas que quieran, y a este gesto paramos. Entonces simplemente como eso, o decir, oh, podemos hacer un glissando aquí, todo el mundo hace glissando, un glissando muy piano, y ahí vamos conociendo también la música, saliéndonos un poco de la estructura muy academicista que tiene el método, así como toquemos una escala, con negra 60, etc. Entonces es como una forma también más lúdica de jugar y de conocer el instrumento. Y de también entrar en la lógica de la orquesta. Y como razones también en el aula, me ha tocado hacerlo en el aula, porque claro, estoy trabajando también en un colegio, y lo pasado, y estudiamos unas obras particulares, bueno, con todos los cursos también lo trato de escuchar diversas músicas, y pregunto a los niños, bueno, ponemos esta música y les digo, ¿qué les parece? Y no les digo qué estamos escuchando, podemos estar escuchando lo más contemporáneo, Steve Reich o George Campbell, lo que sea, o música chilena, Carlos Zamora, etc. Y los niños dicen, oh, me gusta, porque muchos no tienen prejuicio, lo desconocen, pero muchos no tienen prejuicio. Entonces dicen, ay, me sorprendió, muchos niños decían, me gusta mucho esta música, me gusta porque me siento como de esta manera, o me siento de esta otra manera. Y con otros cursos también tuvimos un juego que hicimos, eh, fue simplemente poner la hoja, escuchar a la música y escribir y pintar más o menos qué era lo que sentía, una especie de partitura no convencional, pero al revés. Entonces, y después aparecían como, oh, los niños escuchaban una parte más piano en esta obra de Carlos Zamora, una parte muy piano con solamente instrumentos de viento, y decían, oh, esto suena así, ah, esto suena como en el norte, esto suena de esta manera. Entonces, ellos igual tienen un bagaje cultural musical que se puede unir a esto nuevo que están escuchando. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una mano levantada de Raúl también, pero yo pensaba que a lo mejor podíamos volver. Raúl, si quieres, no sé si tu pregunta es, eh, cuéntanos, Raúl, no sé si tú estás levantando la mano. Sí, es frente a, esta misma investigación. Quería hacerle una pregunta muy pequeña. ¿Sí? Bueno, felicitarte por el tema. Solo te quería hacer la siguiente pregunta en torno a los criterios de selección de tu muestra. El formato que estás considerando dentro de lo que son las orquestas, tanto juveniles como profesionales, se mantienen dentro de un formato que, por ejemplo, está dejando fuera, hay una agrupación en Chile que es la Colchi, que no sé si te suena, que es la Corporación de Orquestas Latinoamericanas de Chile, ¿Ya? que agrupa muchas orquestas de carácter latinoamericano, que en la mayoría de ellas tienen otro tipo de instrumentaciones también, Sí. donde dan más presencia a instrumentos latinoamericanos y menos presencia a instrumentos de carácter europeo. Y ellos tienen una agrupación, hacen encuentros bianuales. Entonces, yo no sé si no lo estás considerando este tipo de orquestas por un criterio, digamos, consciente o bien no tenías acceso a que este tipo de agrupaciones estaban aquí presentes. No, sí, fue súper pensado y quise hacer la muestra lo más pequeña posible, como la orquesta más clásica,
lo más violín, viola, cello, contrabajo, ese tipo de cosas. Porque si me empezaba, por ejemplo, a ir a la orquesta o al conjunto musical que muchas veces hay en los colegios, que empiezan a agregar los instrumentos que tienen, ahí va a ser un poco, abarcar mucho material. Entonces lo quise hacer lo más pequeñito posible. Fue súper deliberado. Bien, muchas gracias, Bárbara, por estas respuestas también, y a Raúl, por supuesto, por participar, que ha sido, digamos, este espacio, digamos, para las preguntas, que nos adelantamos un poquitito. No sé si veo que no hay más preguntas, me parece a mí, así que siendo así, entonces vamos, gracias nuevamente a Bárbara, le damos un aplauso así por su participación y un saludo. Y vamos a pasar entonces ahora a la presentación yo no sé si, no veo a Marcelo conectado, me parece que finalmente no se pudo conectar, así que vamos a pasar a la siguiente presentación a cargo de Alexandra, ¿cierto? Su ponencia entonces se titula Interpretación grupal en la clase de música, factores condicionantes y estrategias pedagógicas. Dejamos entonces a Alexandra, ¿cierto? Que ya está subiendo ahí su PowerPoint. Sí. Eso, gracias Alejandra. Hola, gracias Lorena por el pase. Buen día, mi ponencia se denomina Interpretación Grupal en la clase de música, factores condicionantes y estrategias pedagógicas. Esta es una investigación que estoy realizando en el marco de mi tesis de pregrado para poder ser profesora de música, mención dirección de conjuntos instrumentales. Comencemos. Esta investigación me interesó realizarla debido a que me di cuenta de que al momento de buscar algo relacionado con la interpretación grupal en la clase de música y al momento de dirigirme a los planes y programas del Ministerio de Educación, no había algo que definiera qué se entendía por interpretación grupal, no había un trabajo estructurado que definiera cómo se procedía en la clase de música sobre este tema, de manera que las orientaciones didácticas eran más bien difusas. Adicionalmente, lo que se plantea en el Ministerio de Educación es llevado a una clase de música que tiene un contexto determinado, y a la vez esta clase de música se encuentra atravesada por la organización de la escuela, ya sea por el peso que le puede otorgar el programa educativo institucional a la música, o bien por ciertos elementos que pudiesen condicionar la clase de música, como la infraestructura. En este sentido, a mí me parecía relevante poder indagar cuáles eran las estrategias que utilizaba el profesorado para realizar una clase de música con interpretación grupal, además considerando estos otros factores que podían incidir en el aula. La metodología que utilicé fue un estudio de caso, en donde realicé 4 observaciones a 4 clases donde se utilizaba esta metodología, y realicé una entrevista semiestructurada a la profesora que llevaba a cabo la interpretación grupal en el aula. El muestreo fue no probabilístico deliberado porque me interesaba observar un sexto básico, en tanto de acuerdo a los planes y programas del Mineduc, en el sexto básico el estudiantado ya cuenta con dominio del lenguaje musical, de la lectoescritura, y también hay más desarrollo en cuanto a lo que es la interpretación vocal, a 1, 2 o más voces, y también en relación a lo instrumental, en tanto pueden interpretar instrumentos melódicos, armónicos o más bien percusivos. Finalmente el estudio es un estudio cualitativo exploratorio, en tanto en relación a esta temática no se ha profundizado tanto en el contexto local. Sobre el contexto observado, realicé la investigación en una escuela con alto indicador de vulnerabilidad escolar, alrededor de un 80%. También se evidenció, de acuerdo a los relatos de la profesora, alto porcentaje de alumno prioritario, y este contexto también presentaba algunas características bien dramáticas, como algunos casos de desnutrición, incluso analfabetismo. En este marco también estaba inserto el programa de integración escolar, y es en este contexto en donde se insertaba la clase de música, en la cual existían agrupaciones instrumentales, grupos de metalófono, de flauta, etcétera, que cumplían roles dentro de una agrupación instrumental mayor. Vamos a entender a la interpretación grupal como una práctica musical social
en donde se establecen relaciones de interdependencia en tanto los talentos, las competencias y los saberes de quienes están tocando se ponen en disposición de una masa mayor, donde además en esta instancia se configuran aspectos técnicos, estéticos y también socioafectivos, y donde todo esto permite que diferentes individuos interpreten ciertos elementos de un todo, la melodía, el ritmo, ciertos acordes que tienen diferente valor expresivo, pero todo esto con el objetivo de hacer música de forma colectiva y vinculante. Esto también de acuerdo a Muñoz de Britos, en un texto muy bueno del año 2010. Vamos entonces a la pregunta por los factores condicionantes. ¿Cuáles son los factores que condicionan la interpretación grupal? De acuerdo a lo investigado, se evidenciaron 3 grandes factores. Primero, la gestión educativa, donde en este caso fue muy importante el apoyo de dirección, donde la dirección brindaba mejoras de infraestructura, gestionaba recursos, y también este apoyo de la dirección se relacionaba con la muy buena comunicación que existía entre el área de música con la dirección como para poder hacer ciertos requerimientos. El apoyo de dirección también se vio reflejado en la gestión de ciertos espacios culturales, y en este sentido la directora gestionaba o apoyaba la realización de ciertos festivales a nivel interno, por ejemplo, y esto era muy interesante y muy importante porque motivaba a que la interpretación grupal en la clase de música no solamente se quedara en el aula, sino que pudiera ampliarse a otros espacios de socialización, lo que evidentemente generaba una motivación mayor en el estudiantado. Otro elemento interesante fue la gestión curricular de la profesora, donde en el fondo ella señalaba que primero, efectivamente, se corrobora que no existe una definición ni una orientación sobre cómo realizar interpretación grupal en el aula. Menciona que ella sí utiliza los objetivos de aprendizaje, sobre todo los relacionados con cantar e interpretar, y también los ejes que plantea la clase de música, pero la labor principal o donde más se puede utilizar de alguna manera la interpretación grupal es en los objetivos de aprendizaje transversales, debido a el tipo de trabajo que se realiza en estas instancias, lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo, con escucharse, con el relacionarnos en un espacio compartido con personas que quizás no son totalmente de nuestro agrado. Un último factor condicionante tiene que ver con la situación didáctica que ocurre en la clase de música, donde aquí fue muy determinante el clima de aula y las situaciones que ocurren a nivel de convivencia escolar. Ello porque es esto lo que predispone la posibilidad de poder ejecutar una práctica musical colectiva o no. En este sentido, si es que si es que estamos en un curso que tiene muchos problemas a nivel interno, hay muchas rencillas, hay muchos grupos opuestos que generan conflicto, va a ser muy difícil poder ejecutar una práctica instrumental grupal. Esta situación se grafica en la cita que señala la profesora que yo entrevisté, donde señala, antes de llegar a tocar yo tengo que solucionar esto, si no yo no puedo tocar, ¿me entiendes? Porque al tocar se dan muchas ideas de grupo, de respeto, de espera y de paciencia. Entonces, estas situaciones de convivencia escolar, de clima de aula, funcionan como una bisagra que va a posibilitar o bien limitar el acceso a la interpretación grupal en la clase de música. Pasando ahora a las estrategias pedagógicas, se evidenciaron 5 grandes dimensiones en las cuales la profesora moviliza estas estrategias. La primera de ellas, como bien dije, se relaciona con la convivencia escolar, donde la profesora trabaja el conflicto en el aula a través de la reflexión, de la conversación con el estudiantado, de preguntarle de preguntarle a los chicos qué estoy haciendo, por qué tomo determinada decisión, por qué me comporto de tal manera, por qué te pusiste así, cuál es tu problema, pero son cosas que se evidenciaron en la observación también. Esto es súper importante porque ella señaló que como profesores y profesoras de música teníamos que hacernos responsables de ciertas situaciones relacionadas con la convivencia escolar, que básicamente no podíamos dejar esa responsabilidad de la profesora o profesor jefe o bien en el área de convivencia escolar. En caso de que la reflexión y la conversación no resultaran en la clase de música, ella había establecido un procedimiento institucional al interior de la escuela, donde ya se escalaba a hablar con el apoderado o bien hablar con inspectoría. Por otra parte, en relación a la planificación contextualizada, la profesora señaló la importancia de abordar un repertorio que fuera significativo, en este caso para el sexto básico, pero que también que este repertorio
fuera pertinente a las capacidades y limitaciones del estudiantado. En este sentido, la profesora señaló que en su proceso de planificación lo que hacía ella era seleccionar un repertorio, pensarlo y al momento de escucharlo ir imaginando qué era lo que podía tocar cada uno de sus estudiantes. Esto también era interesante porque a veces se acompañaba en su proceso creativo mental con la información que le entregaba otra profesora de música que hacía talleres en el colegio y que acogía a niños que participaban en el sexto básico. Entonces le podía orientar en relación a qué es lo que podía tocar determinado estudiante o qué no. En relación a la estrategia de enseñanza instrumental, la profesora señaló un gran desarrollo y abordaje de la memoria auditiva, lo cual se realizaba a través de la imitación y del lenguaje musical no convencional. Esta memoria auditiva funcionaba de la siguiente manera. La profesora en las primeras clases llegaba a la clase, presentaba el repertorio y se ponía a trabajar con cada uno de los grupos instrumentales distribuidos en el aula y de acuerdo a lo que pensó en la planificación, asignaba ciertas melodías por grupo instrumental. En ese momento la profesora se veía enfrentada de pronto a que los chicos no podían tocar algo y esto era muy interesante porque era en ese momento en donde podía participar el mismo estudiantado y poder señalar, mire profesora, no puedo tocar esto, pero tengo esta otra idea, y esa idea se incorporaba a la melodía que había pensado la profesora. Entonces también se generaban como ciertos espacios de creación colectiva. Finalmente, en relación a la interpretación grupal, la profesora hacía uso del espacio, era una sala bastante amplia, entonces este uso del espacio se relacionaba de acuerdo a si se sumaban o se restaban agrupaciones instrumentales, dependiendo del día en el que se realizaba la agrupación instrumental, o bien de acuerdo al objetivo de la clase. Si se trabajaba, por ejemplo, elementos melódicos, se ubicaban en cierto lugar de la sala, si es que se trabajaba el ensamble completo, había otra disposición de la sala. Otro elemento que señaló la profesora para abordar la interpretación grupal tenía que ver con el uso de frases y semifrases para abordar el repertorio. Ella mencionó que esto era importante porque le permitía a ella y también al estudiantado estructurar el ensayo, lo que también facilitaba para el estudiantado la comprensión de secciones y también la ejecución de secuencias y repeticiones a lo largo de los ensayos. En cuanto a la interpretación grupal y la participación, también se evidenciaron instancias en donde el estudiantado podía incorporar su propia creatividad a este gran repertorio, lo que se grafica en la cita, ¿no? Si suena bien, hágalo. Si un estudiante propone algo y suena bien, la profesora incorporaba eso también a la producción colectiva. Y otra forma en la que el estudiantado podía participar era a través de la participación en la estructura de la canción. Decir, por ejemplo, mire profesora, yo creo que primero tiene que partir el bombo, que después se sube la melódica, que luego entra la guitarra, y eso también era otra instancia. Esta instancia que tiene que ver con la participación del curso en la estructura, ella señaló que esta estructura la tocaban como curso, después la grababan, la observaban y hacían un trabajo de autoevaluación. Y ahí es donde entramos al punto de la evaluación. Al respecto, la profesora señaló que el hecho que el estudiantado se pudiera observar interpretando era muy interesante porque les permitía identificar sus potencialidades, sus fortalezas y también sus debilidades. Otro ejercicio muy interesante que hacían en relación a la evaluación era que en el colegio habían 2 sextos y que estaban montando el mismo arreglo. Entonces, el sexto que yo observé miraba el video del otro sexto, de manera que de alguna manera se generaba una especie de apreciación musical en relación a lo que el otro curso había hecho, permitiendo que este curso pudiese decir, oh, mira, ellos entraron de otra forma, hicieron una estructura diferente a nosotros, priorizaron más lo armónico que lo melódico, por poner algunos ejemplos. En relación a la evaluación, también la profesora señaló una especie de tensión con evaluar la interpretación grupal, y esto tenía que ver con que le costaba mucho traducir un proceso en el que habían ocurrido tantas cosas relacionadas con lo colaborativo y lo musical a una calificación.
De esta manera, estas estrategias pedagógicas evidencian una estructura, un modo de trabajar la interpretación grupal que pudiese ser un aporte para quienes aplican la interpretación grupal o bien están interesados en aplicarla. Finalmente, para concluir, se pudo observar que la interpretación grupal en la clase de música se encuentra atravesada por tres grandes factores. Primero, la gestión educativa, en donde la generación de una buena infraestructura, la entrega de recursos instrumentales, porque había muchos instrumentos para todos los jóvenes, y también la generación de espacios culturales donde ellos pudieran tocar. Por otra parte, la gestión curricular, en donde la profesora gestiona ciertos elementos del Mineduc y los lleva a la sala de clase, potenciando principalmente el tema de los objetivos de aprendizaje transversal. Y por supuesto, las diversas situaciones didácticas que se daban en la interpretación grupal de la clase de música, en donde fue muy importante las estrategias relacionadas con la solución de problemas al interior de la clase de música y por supuesto las estrategias relacionadas con la interpretación grupal como tal. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Alexandra. Realmente ni siquiera tuve que utilizar porque ya estaba súper bien en el tiempo, así que felicitaciones. Súper interesante el trabajo también que nos presenta. Sin duda que es un tema, el tema de la interpretación en el aula propiamente tal, que no es lo mismo, claramente que es interesante esta distinción en relación a los talleres, que está como todo el tiempo del mundo, a veces están las salas correctas, bueno, en fin. Y siento que es un desafío súper interesante que lo pones aquí en el centro como el debate. Me gustaría saber si hay algún comentario por parte de la audiencia, alguien que quisiera preguntar algo a Alexandra. Lorena, me gustaría, antes de darle la palabra a Maca, me gustaría agregar, justo había mostrado una diapositiva que el profe la sacó, pero me gustaría señalar que, dado que me quedaba un poco de tiempo, que estas estrategias pedagógicas también tenían como un ciclo, ¿no? Primero abordar la convivencia escolar, luego pensar la planificación en relación al contexto, posteriormente abordar la enseñanza instrumental en las primeras clases, ir a la interpretación grupal en las demás y finalmente hacer un proceso evaluativo que era evaluativo para los estudiantes y estudiantes, pero también para la profesora en relación a pensar cómo había ocurrido el proceso a lo largo del tiempo. Eso. Perfecto. Muchas gracias por esa aclaración que sin duda nos ayuda a entender esta dinámica, ¿cierto?, de cómo se trabaja en este proceso. Tenemos dos personas que quieren incorporarse a este diálogo, así que le vamos a dar en primer plano la intervención a Macarena. ¿Te escuchamos? ¿Maca? ¿No? Parece que no. Claro. Maca, estamos escuchándote, no sé. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Ya. Gracias, Ale, por tu ponencia. Estuvo muy interesante. Mucho. Quería saber más sobre tu experiencia en el aula y con los años de universidad. ¿Cuáles son las estrategias que más te han ayudado para crear este clima ideal en el aula que tú mencionabas? Y también sobre la calificación, porque tú hablabas como de una autoevaluación que hacía la profe. Sí. Si cómo funcionaba correcto o harías otro tipo de evaluación, alguna otra iniciativa. Ya. Sobre mi experiencia en el aula, bueno, esto también me llevó a mí a realizar esta investigación porque efectivamente las cosas que yo observé en mi práctica profesional era de que cuando los profesores hacían que todo el curso interpretara algún repertorio, por lo general, y entendiendo que cada uno tiene experiencias diferentes, ¿no? Pero era como que lo grupal se traducía en que todos los metalófonos hacían lo mismo, todas las flautas hacían lo mismo. No había una asignación de roles en el estudiantado que efectivamente pudiese generar estas relaciones de interdependencia de las que yo mencioné. En mi experiencia es súper importante generar como el tema de la vinculación. O sea, un ejemplo, si es que estamos montando algún repertorio que tenga flauta, piano y guitarra, que la flauta sepa cuándo va a entrar la guitarra y que el teclado, por ejemplo, se oriente en relación a lo que va tocando la guitarra para su propia entrada, por ejemplo, y en ese sentido vuelvo a reiterar la importancia como de este trabajo colaborativo. Sobre la experiencia, y lo otro también, o sea, en mi experiencia yo hago
harto que para solucionar problemáticas rítmicas, por ejemplo, que canten lo que tocan. Por ejemplo, ta, taca, 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 ta. Entonces, a la música como tal le resto complejidad, entonces le saco la altura y abordo solamente lo rítmico. También en los niveles que son más pequeños, es súper importante que los niños y niñas lo lleven al cuerpo. Y eso hace que entiendan y que sientan la música de manera mucho más fácil. Sobre la calificación, a mí me pareció una súper buena forma de evaluar, en verdad, el uso de la grabación, de que ellos se vean tocando. eh, También otra forma que la profesora tenía de abordar, de evaluar la interpretación grupal se relacionaba con que ellos se vieran en años anteriores, entonces también podían hacer el recorrido de cómo ellos habían ido mejorando en diferentes aspectos. La profesora también utilizaba otra herramienta que me parecía que era era como una escala de apreciación, no recuerdo en este momento, pero en relación a la evaluación que ella planteaba, la que yo encontré más valiosa, tenía que ver con que ellos mismos pudieran hacer este proceso reflexivo. Sin embargo, también me queda la duda, y es una propuesta interesante también a futuro, ver de qué manera se pueden generar instrumentos de evaluación que permitan compatibilizar quizás una evaluación individual con una grupal, o de qué manera considerar dentro del todo elementos individuales, porque acá lo que se trabaja es mucho trabajo colaborativo. Entonces, y ese trabajo colaborativo lleva un proceso. Entonces, en ese sentido, comparto la dificultad que tenía la profesora como para ponerle nota a ese proceso que había llevado elementos que quizás a veces no son medibles. Eso. ¿Te aclaré? ¿Te respondí? Ya. Muy bien. Excelentes preguntas estamos teniendo en esta sección. Tenemos a Víctor, que quiere hacer una pregunta. Después tenemos a la profesora Verónica, de la Universidad de Talca, que está conectada también, que quiere hacer una pregunta, así que tenemos, y después a Bárbara, así que tenemos 3 preguntas para ya cerrar esta sesión de preguntas de la exposición de Alexandra. Víctor. ¿Sí? ¿Se me escucha? Hola, Sí. Víctor. Sí. Hola, primero te quería felicitar por tu presentación, estuvo muy entretenida. Gracias. Quería primero preguntarte 2 cosas. ¿Con cuántos estudiantes estaban trabajando en ese grupo? Y Sí. la otra cosa es sobre qué problemas en la reflexión se abordaban. Es que me importa mucho porque en esos colegios vulnerables hay muchos problemas, entonces Sí. hay que saber cuál abordar y cuál no. Sí. Entonces, esa era mi pregunta. Eran alrededor de, o sea, así como oficialmente eran 37 niños y niñas, era un colegio mixto que llegaba hasta octavo básico, yo reitero, observé el sexto básico, y sobre las problemáticas, eh, yo creo que es un tema que por temas éticos la profesora no andó mucho conmigo en la entrevista y yo tampoco pude acceder mucho en la sala de clase. Lo que sí te puedo contar es que como que habían muchas situaciones en las que, no sé, el estudiantado como se agredía físicamente o se insultaba y la profesora estaba ahí como formando, ¿no? Como limitando las cosas que se podían hacer o no en la sala. Me tocó observar, no sé, una niña que llegó y se puso a llorar en la sala y la profesora o sea, fue y se dirigió a esa niña y conversaron y ella no quería tocar y finalmente accedió a tocar teclado. Entonces, las problemáticas sociales son muy diversas, son de diversa profundidad. Por temas éticos, como te digo, yo no pude acceder a cuáles son esas problemáticas, pero se relacionan efectivamente como con estos contextos vulnerables. La pregunta que tú me haces es muy interesante también, porque así como en relación a los desafíos que pudiese plantear este tipo de investigación, eh, yo pensaría en cuáles son las características que debiese tener entonces el profesorado para abordar la interpretación grupal, considerando el peso que tiene la convivencia escolar en estos contextos. Esto recordemos que es un estudio de caso, entonces esto ocurrió en este momento, pero quizá en otro espacio hay otro factor que es determinante, que no es necesariamente la convivencia, pero me imagino que sí, que de todas formas, por el tipo de trabajo que hace, la convivencia es un gran factor. Gracias por responder. De nada, Víctor, gracias por tu pregunta. Muy bien, muchas gracias por estas preguntas interesantes de Víctor.
Y Bárbara también tiene una, perdón, Verónica, fue primero, ¿sí? Verónica, no sé si nos estás escuchando. ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola Verónica, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias, qué gusto tenerte con nosotros acá. Así que nada, por favor, haz la pregunta o comentario que hagas. Oye, los felicito por haber logrado esto. Sí, qué gran organización. Sí, sí. Mira, la verdad mi pregunta apunta un poco a un tema anexo, pensando también en visualizar proyecciones de estos estudios. Te Ujú, felicito por tu trabajo. muchas gracias. Sin duda la última pregunta que tú misma hiciste es fundamental, digamos, ¿cuáles son finalmente las competencias y los requerimientos que va a tener un profesor para poder desarrollar este tipo de actividades, que es la problemática del aula día a día en la educación musical? Mm, Eh, pero mi pregunta apunta hacia el tema de la evaluación, y quisiera ujú. saber si pudiste observar de manera concreta cómo la profesora hacía la evaluación considerando lo que expresaba respecto del proceso que implica y de los Mm. objetivos transversales. Si pudiste tener, si te pusiste y te mostró algo. Sé que es un tema completo aparte. Em, Mira, yo no alcancé a estar en las instancias de evaluación. Yo observaba 4 clases y después comenzó el estallido social, entonces tampoco iba a seguir. Pero por las razones metodológicas que te decía, que eran solo 4 observaciones. em, en relación a la evaluación, la profesora me mencionó también de que ellos observaban esta comparación de grabaciones en audio y video, y tenían un documento que ella, en conjunto con la otra profesora, habían desarrollado, que tenía ciertas preguntas que habían sacado o bien de los planes y programas o bien de otro marco teórico, por ponerlo de alguna forma, pero no profundizó en eso. Entonces, sé que su instrumento era una especie de pauta que tenía preguntas que apuntaban a la autoevaluación, pero también a la coevaluación, en el sentido de cuál había sido la disposición no sé, uno como estudiante a la interpretación grupal, si es que se había atendido o no a las indicaciones que había dado ella como profesora, pero yo no pude estar en la instancia de evaluación como tal. Solamente tengo estos antecedentes que te menciono. Ya. Y esas pautas no eran rúbricas. Eh, no, ella las menciona como pautas. Ya, ok. Sí, Porque, bueno, lo tomo en parte porque creo que es una manera de avanzar en el sentido de cómo lograr este tipo de trabajo, otorgándole sí, autonomía a los estudiantes para ver su propio avance, y de esa manera, como son tantos los que están en la sala, el profesor puede ir ajustando la ayuda a las sí, necesidades de cada cual, y quienes son un poco más autónomos tienen cómo continuar porque esta rúbrica les va mostrando el mapa. claro. Sí. Esa es la curiosidad, y hacia lo que me interesa a mí avanzar también. Igual Excelente trabajo. es una pregunta súper interesante porque, claro, o sea, que en el fondo la reflexión no solamente queda ahí en el aire, sino que les permita ver ese proceso que yo creo que ocurre, pero a través de lo que se genera después de ver el video. Como yo le decía a la Maca, de pronto ellos observaban un video de años anteriores, porque como es un curso que dura hasta octavo, pueden ir evidenciando su proceso hasta octavo básico, y ellos también ahí son conscientes de lo que pudieron mejorar, de cómo fueron creciendo como agrupación, y eso es lo bonito. Eh, la profesora también contaba, y me tocó presenciarlo, que el proceso con ese curso, que era particularmente difícil, porque había muchos nudos problemáticos al interior, estaba siendo muy bueno, que al principio ella se había tomado mucho tiempo en abordar estos temas de convivencia, porque si no, claramente no hubiesen podido estar tocando, no hubiesen podido montar lo que yo vi que montaron. Eh, y de hecho lo felicitó porque es muy interesante cómo este proceso que tiene que ver más como con lo interpersonal se ve reflejado igual en un resultado que es musical. Y eso fue muy bonito. Eso. Gracias. De nada, gracias a ti. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias por estas preguntas tan interesantes. Hay una última pregunta de Bárbara, que está levantando la mano, y con esto ya vamos a cerrar esta ronda de preguntas y comentarios para continuar con nuestra última exposición de la mañana. Bárbara.
Ale, también muchas gracias por tu trabajo. Gracias, Bárbara. Te quería preguntar, parece que es un trabajo sistemático el que viene la profesora llevando allá, ¿no? ¿Tú Sí, sabes cuántos años lleva en ese colegio? sí. Y si en otros niveles trabaja también de esa misma manera como contabas. Oh, Bárbara, muy buena la pregunta que me hiciste. Muy buena la pregunta, claro. Sí, la profesora lleva alrededor de 5 años trabajando en ese colegio y dentro de lo que ella me cuenta en su relato es que al principio una de las directoras solamente quería que los chiquillos tocaran porque no había clase de música, entonces ella también comenzó con el proceso como de sistematización y de estructurar la clase de música para que también fuera validada dentro del contexto escolar. Eh, la directora actual ha fomentado el tema de la lectura musical y están trabajando hacia allá como equipo de música, que es la profesora junto con otra profesora. La profesora que yo entrevisté efectivamente trabaja de esa forma en general. El tema de lo grupal es algo que es transversal en su pedagogía, por llamarlo de alguna forma. Eh, y en el caso del colegio lo aborda desde que toma al estudiantado, lo aborda de esa manera. ¿Te respondí a la pregunta, Bárbara? Sí, sí. Sí. Y los otros niveles también trabajan de la misma manera, ¿no? Sí, los otros niveles también trabajan de la misma manera. En el caso particular del colegio que yo observé, la profesora toma a los chicos, a los chicos y chicas en cuarto básico y de ahí en adelante trabaja a través de la interpretación grupal. Sí, Bueno, gracias. a ti. Bueno, entonces le damos gracias nuevamente a Alexandra por esta interesante intervención, ¿cierto? Y un saludo. Y entonces vamos a tener nuestra última presentación. Después igual vamos a tener un tiempo para, por si hubiese quedado alguna pregunta, yo también dejo algo para Alexandra al final, digamos, porque por el tiempo, digamos, a ver cómo vamos ajustándonos. Entonces vamos a dejar ahora a presentar la última exposición de Macarena Muñoz, que tiene por título Estrategias lúdicas en la enseñanza de tecnicismos musicales. Macarena. Sí, aquí voy. ¿Se ve bien, cierto? Sí. Ok. Mi ponencia tiene como título, como ya lo dijiste, Estrategias lúdicas en la enseñanza de tecnicismos musicales. Esto también va en el marco de mi proceso de tesis de pregrado y tiene que ver más o menos con la utilización del juego para la enseñanza del lenguaje musical. Voy a empezar con el contexto y muestra. Estos son 13 niños de aproximadamente 10 años de un colegio particular de la comuna de Maipú en Santiago de Chile. Básicamente este curso es un cuarto básico y se caracteriza por ser muy inquieto, muy desordenado, de repente un poco prepotente, desafían constantemente a la autoridad, por lo cual las clases de música no... Siempre han habido problemas con generar un buen clima en el aula de la clase de música. Y eso. La metodología con la que yo hice esta investigación es de investigación-acción, lo que quiere decir que yo fui la que llevó a cabo las sesiones en las que, utilizamos estas herramientas. O sea, inicialmente iban a ser 5 sesiones en las que yo iba, o sea, 5 sesiones que yo iba a impartir la clase. Sin embargo, por el estallido social nuevamente, llevamos a cabo 2. Para estas clases, bueno, fueron necesarias las planificaciones de cada clase, además de una prueba diagnóstica y lo que más nos sirvió para recopilar datos, la bitácora de observación, que yo también llenaba en cada clase. ¿Por qué es necesario este estudio? Más o menos se asimila con lo que decía Alejandra de la intención del currículum nacional chileno, o sea, pero es como un poco distinto porque en el currículum nacional dice más o menos que en cuarto básico los niños deberían estar ya hablando el lenguaje técnico musical, fluido, expresándose en términos como dinámica, figura rítmica, entre otros.
Y la realidad en el aula que yo he observado durante estos años de universidad y prácticas es que la mayoría de los niños de cuarto básico no tiene ese aprendizaje logrado. También es una invitación a cuestionar y resignificar conceptos como el juego, la creatividad, la creación y el aprendizaje infantil. Y también me ha servido como una oportunidad de poner a prueba y cuestionar esta herramienta lúdica del juego, que puede servir o no para el aprendizaje del lenguaje musical. Esto lo digo porque mi intención no es hacer un método como una receta de cómo se debe enseñar el lenguaje musical, sino que probar si sirve o no, qué beneficios trae, qué ventajas o desventajas puede conllevar. ¿Por qué el juego? Para comenzar esta investigación, yo me ponía la pregunta de cómo puedo hacer que estos 13 niños de 10 años, inquietos como ellos son, muy desafiantes, se puedan interesar por aprender por aprender el lenguaje musical en la clase de música. Entonces la otra pregunta era, ¿cómo congrego a estas 13 personas del salón? ¿Y qué cosas pueden tener en común? Principalmente la cosa que tienen en común es que son niños. Les gusta divertirse, son creativos. Entonces mi idea, más o menos como la intención, es romper con el patrón adultocentrista de las clases y fijarme un poco en lo que los niños, lo que les motiva a los niños, lo que los niños encuentran llamativo, con lo que los niños pueden hacer un aprendizaje significativo. También la intención del juego es bajar un poco la información y explicar este conocimiento teórico musical de una manera mucho más amena y cercana a la infancia que como nos enseñan en la academia. Hasta a mí me costó incluso incorporar ciertos tecnicismos musicales. Me imagino que a ellos es mucho más subjetivo que para mí. El juego también es súper interesante por el rol del estudiante, o sea, por el rol del estudiantado, claro, porque se transforma en un rol activo. El estudiante, como ya decía antes, se motiva, el estudiante quiere participar y también se aprende disfrutando. Por eso la elección del juego. Mi pregunta de investigación es, ¿qué beneficio podría tener enseñar lenguaje musical mediante juegos corporales? Y el objetivo más o menos lo iba diciendo desde hace un rato, que es identificar las ventajas y desventajas que podría tener enseñar lenguaje musical mediante juegos. Más o menos con la metodología realicé una prueba de diagnóstico que en términos generales obtuvo como resultado lo que me esperaba un poco, que es un bajo dominio del lenguaje musical comparado con lo que el Mineduc espera de los niños en cuarto básico, ¿cierto? Entonces, claro, esta prueba tenía 3 ejes, que son los mismos ejes del que tiene el ministerio: escuchar y apreciar, reflexionar y contextualizar, y interpretar y crear. Más o menos tenía unos términos variados, tenía reconocimiento de figuras musicales, duración y figura. También tenía un reconocimiento de símbolos musicales como pentagrama, compases, cifra de compás, dinámica, entre otros. Y al final poseía unos dictados rítmicos y melódicos. Básicamente en todos los ítems los niños sacaron no logrado. Entonces esta es como lo previo que tenía, que era más o menos que los niños no dominaban el lenguaje musical. Más o menos por el tiempo les voy a hablar sobre la sesión 1, que tuvo que ver con la creación de patrones rítmicos con fichas didácticas. Yo comencé esta clase más o menos explicando los patrones, qué es un patrón rítmico, expliqué de manera expositiva la figura rítmica, también su duración y su dibujito.
Y con esto fuimos un poco percutiendo y jugando con el cuerpo para aprender e integrar estas figuras musicales que ellos las habían visto, evidentemente. Yo también había trabajado con la profesora, no era que ellos no supieran nada de música, sino que no se podían simplemente expresar en términos del lenguaje musical. Utilizamos unos videos con los que ellos tenían que percutir las blancas, o sea, las blancas, las negras, los silencios. Más o menos esto fue muy entretenido. Una estrategia para empezar a ver las figuras musicales fue interpretar este video primero con el 50% más lento para que ellos lo asimilaran un poco. Luego le iba subiendo la velocidad y con eso quedaban muy expectantes. Y la actividad central, claro, como lo dice el título, era la creación de patrones rítmicos con la ficha didáctica. Estas fichas didácticas básicamente eran, no las tengo aquí, pero eran figuras musicales con y una cifra de compás. Ellos por grupo de 3 o 4 personas iban a crear primero 2 compases, luego que estos 2 compases estuvieran listos, ellos tenían que crear un gesto para cada nota. Entonces salieron cosas muy entretenidas. De hecho, un grupo hizo como los gestos del Fortnite, y que es un juego online muy famoso y que ellos juegan mucho, entonces como que en esta etapa de la creación de los gestos para las figuras musicales ellos se motivaron muchísimo. Ya, vamos a pensar con las dificultades de esta dinámica. El grupo 1 en la creación tuvo problemas con la agrupación de figuras rítmicas. Esto no es tan grave porque básicamente yo no sabía muy bien qué era la cifra de compás, entonces como que tener un problema con la agrupación de la figura era súper normal. Se arregló con mi ayuda al final, con mi monitoreo grupal. El grupo 2 en el proceso, esto es como un poco más detallado. Uno de los 3 niños no se sentía capaz desde un primer momento de realizar la actividad. Eso fue también muy llamativo porque no fue yo la que lo obligué a participar, sino que fueron sus 2 compañeros que lo motivaron a él para empezar a ser parte del grupo y empezar a aprender esto de las figuras musicales y los gestos. Y de hecho fue ese grupo quien introdujo estos como gestos del Fortnite yo creo que para motivarse ellos mismos. Yo los veía muy contentos. El grupo 3 en general no tuvo dificultades. En el proceso, el grupo 1 necesitó ayuda también con el monitoreo docente. Se ayudó a elegir los gestos, más o menos, como a darle un ejemplo de cómo tenía que ser para que ellos lo hicieran. Grupo 4 en el proceso necesitaba ayuda para la elección de gestos también. Y en el producto lo único que tuvo más problemas fue el grupo 2, que ya hablaba un poco de esto. Solo porque debieron repetir 2 veces la presentación final. Más o menos para que... Era una cosa como para que saliera perfecto, para que ninguno de los 3 se atrasara, y qué sé yo, como tenían ellos también unos gestos más complejos, era como un poco más difícil hacer la duración de las notas correctamente, pero se logró. Y de los beneficios. Esto no lo puse por grupo porque fueron como cosas bien comunes que rescaté de los 3 procesos, que es la creación, el proceso y el producto de esta actividad. Los beneficios de la utilización del juego se evidenció creatividad, diversión y entusiasmo en el momento de la creación. Por lo tanto, se refuerza la idea de que al integrar el juego en el aprendizaje, el estudiantado toma un papel protagonista y quiere ser activo en la dinámica del aprendizaje. O sea, porque recordemos que este curso es como muy desafiante, no quiere siempre participar, algunos se amurran y no hacen nada, como este niño del segundo grupo, pero todas esas dificultades se vieron como aminoradas por su entusiasmo y por la utilización de la diversión en el aprendizaje.
En el proceso se evidenció un trabajo en equipo que también era difícil en ese grupo. Por ejemplo, normalmente si ellos veían a un niño que no quería participar, iban y se burlaban, no tenían intención en integrarlo, siempre están como peleando por quién es mejor en el curso, qué sé yo. Sin embargo, con la intencionalidad del juego, de la creatividad y el entusiasmo y todo eso, se venció un compromiso con la actividad y los niños querían que todos participaran, aunque esta actividad no tuviera nota. También es un punto importante. Entonces tenemos que el juego puede estimular la creación y el entusiasmo a la hora de enseñar lenguaje musical. Se evidencia el compromiso y trabajo en equipo entre los pares. La actividad, y sobre el producto, esta actividad es realizada con éxito. También algo como que puede ser muy obvio que puede tener éxito una actividad, pero en este curso como que realmente no nos habían salido bien otras actividades, entonces que salga esta con éxito fue algo muy provechoso. Y este éxito significa que los niños y las niñas fueron capaces de ejecutar correctamente la duración de la figura rítmica mediante su cuerpo, y eso evidencia también un aprendizaje de la duración de cada figura, más o menos de cómo se representan estas figuras corporalmente. Y de nuevo hago la mención al grupo 2 por su compromiso con el trabajo en equipo, que más o menos fue uno de los hallazgos más interesantes que encontré, porque, como ya lo decía antes, era un curso demasiado segregador. Entonces, verlos trabajar en equipo, motivados, con entusiasmo y más encima logrando los objetivos, para nosotros quedamos como demasiado contentos con esto. Me quería devolver un poco a las dificultades, porque también quería recalcar esto que decía la Ale sobre un clima ideal en la sala de música. De repente uno quiere como imponer su clima ideal con elementos, o sea, como con formas muy, muy cerradas. Y esto hace en este tipo de niños, como los que tenían este curso, no sé si en todos, que creen un rechazo a la forma de control del docente, en vez de como todo esto de la creatividad, el entusiasmo y el trabajo en equipo. Más o menos creo que estoy en el tiempo. En el tiempo, justamente. Ya, muchas gracias. Ahí está mi correo. Si necesitan, también tengo la literatura que ocupé para la investigación. Y eso sería. Muchas gracias, Mata. Le damos un aplauso y un saludo. Gracias. Por esta presentación. Muy interesante también esta idea de lo lúdico, las estrategias, ¿cierto?, para los tecnicismos en la música, que es un tema súper necesario también, y a veces no tenemos los modos de cómo abordar estos temas en el aula, en las prácticas musicales. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre esta ponencia en particular que nos acaba de presentar Maca. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, Maca, ¿tú crees que, a ver, es súper interesante esta idea, ¿cierto?, de lo lúdico. ¿Tú habías trabajado una muestra de alumnos de qué curso? De cuarto básico. De cuarto básico, claro. Entonces, te quería preguntar, ¿qué te parece a ti? Porque en el fondo tú planteabas este concepto que está súper, digamos, arraigado, ¿cierto?, en nuestra sociedad, que es lo adultocéntrico, de alguna manera, considerando como que los grandes no podemos jugar, o no podemos, de pronto, porque se ve como mal que un grande, en el fondo, adquiera, de pronto, algún dinamismo que sea propiamente de lo infantil o ¿cierto?, de la niñez. Entonces te iba a preguntar si tú has considerado ampliar a lo mejor este trabajo, o si es que estás trabajando actualmente en un espacio más de niños grandes, digamos, o de chicos más mayores, y de qué manera
podría esta estrategia de pronto también servir en eso, con ese grupo de alumnos que son más grandes, de alguna forma. No sé. Bueno, en realidad en la práctica profesional yo tenía como un polo muy opuesto, porque tenía primero básico, tercero básico, cuarto básico y quinto, y luego tercero medio, entonces como que la brecha era muy, muy, muy larga. Con los niños de tercero medio no jugamos, con los niños de quinto básico sí, que son un poco más grandes, pero en general ocupaba la estrategia del juego para motivar a estos alumnos, pero porque ellos como que demostraban desinterés y como siempre llevarle la contraria a la autoridad, por esto que decía como de implantar esta como visión adultocentrista y las reglas y que todo bien cuadrado y que se callan y gritar y todo el show. Ellos eso como que son muy desordenados, desafían harto, entonces como que lo rechazaban inmediatamente. Por eso utilicé el juego con estos alumnos. Como decía antes, esto no como que puede servir para ciertos niveles, puede servir para, no sé, puede servir quizás para niños más grandes incluso, pero todo depende más o menos del contexto en el que se encuentre. Yo por lo personal no tuve la oportunidad de ni siquiera implementar las 5 clases que quería hacer con este curso, entonces como que no, tampoco lo implementé con otro curso más grande, pero sí es un desafío. Perfecto, muy interesante. Verónica primero y después Jacob. Muy bien, Verónica, yo no te puedo decir cómo, hay una manito abajo que yo no supe dónde está. Pues yo tampoco la encontré, por eso no la encontré. Por eso no en podía... el chat, dice chatear, no participantes. Se aprieta participantes y ahí sale la... Por si ya, se bueno, quiere, pero ya estamos en contacto. si alguna persona tiene la pues ya tenemos a Verónica que quiere preguntar algo. Verónica. Sí, la verdad es que en lo personal he podido trabajar el juego con estudiantes de enseñanza media y en ese sentido me gustaría relevar la posibilidad que tiene el juego rítmico musical para el desarrollo de habilidades y para hacer conciencia desde lo corporal respecto de conceptos como el pulso y como, por ejemplo, el requerimiento de ir todos juntos a un mismo pulso, porque si no, no podemos hacer música juntos. Por ejemplo, este juego, no me acuerdo bien, pero este que es como un limón, medio limón, 3 limones. Este tipo de juegos, ¿sí? Si tú me preguntas, yo critico este juego porque es muy poco melódica la frase que se dice. Hay otros que tienen mucho más melodía y que por lo tanto además pueden estimular el desarrollo de la capacidad de cantar o de llevar una melodía con la voz. Este juego te permite tener a un curso de tercero medio 10 minutos concentrados en un mismo pulso con esto tan simple. Y desde ahí tomar la idea de cómo es que podemos efectivamente ir todos juntos, porque esto finalmente tiene un pulso que se mueve un poco, lo sabemos, nos vamos con un metrónomo, y eso luego te permite pasar directamente hacia las implicancias de estos conceptos en la ejecución musical, que es lo mismo. Muy acotado, muy preciso, porque esto es muy limitado, ¿cierto? Esto no es música, por decir de un modo. Y entonces la utilización del juego en el desarrollo de habilidades es algo transversal y que hemos dejado a un lado. Entonces te invito a que lo pruebes también con pequeños juegos como este, que te van a permitir con los más grandes entender cómo es que vamos todos juntos con la música a un pulso y a un ritmo. Luego puedes tener más cosas, ¿no? Luego puedes entrar con un canon y ahí es mucho más evidente para ellos el paso de este juego al canon, que es pasar como de solo jugar y que te da risa porque te equivocaste y el otro se equivocó, a esto que ya no es un juego, pero que funciona casi igual, finalmente. Eso. Gracias. Gracias, Verónica. Tenemos una siguiente mano de Jacob, una palabra, digamos, para un comentario o pregunta. Jacob.
Hola a todos y todas, Macarena. Bueno, pregunta sobre el proceso de transcurso de la investigación en los momentos que estamos viviendo, si fue afectado el proceso de tu proyecto de alguna manera por el estallido social y todo lo que eso conlleva. ¿Eso? Sí. Mira, básicamente, sí, muy sí, porque yo iba a realizar 5 sesiones pedagógicas, de las cuales solamente hice 2, ahora hablé de solo de una, porque después del estallido social, bueno, el colegio es particular, entonces cerraron las puertas, lo han tratado de tomar un montón de veces, entonces para mí fue imposible retomar en el curso, y también consideré que tratar de retomar a la fuerza podía generar productos, resultados inválidos o incoherentes con lo que con las primeras 2 clases que ya se habían realizado de muy buena manera. Entonces, claro, este estudio primero contaba con estas 5 sesiones pedagógicas, las 5 planificaciones, además contaba con una prueba final y todo eso, pero ahora quedó las 2 planificaciones, las 2 clases, la prueba de diagnóstico y la bitácora. Y eso fue de lo que yo estoy recopilando datos en este momento y haciendo la discusión y todo eso. Mm. Así que sí, el estallido social pegó fuerte para todos. Sí. Bien, gracias. Bueno, gracias, Jacob, por tu pregunta. Hay una mano más de Alexandra que quiere preguntar. Alexandra. Hola Maca, gracias por tu presentación. Te quería preguntar algo. Tú habías dicho que habías planificado más sesiones. Quería preguntarte si esas otras sesiones llevaban otro material didáctico y, de ser así, ¿cuál era ese material? Sí, mira, mira, lo que pasa es que, mira, te voy a leer el objetivo. Ya, no, pero más o menos el Ministerio de Educación lo que propone es que a esta edad de los 10 años los niños ya sepan términos propios del lenguaje musical, como pulso, patrón rítmico, figura rítmica, dinámica, cifra de compás, frase, semifrase, A, B, etc. Y yo para cada uno de esos como términos, tenía unas clases programadas, como se pudo notar un poco. Esta clase que yo expuse ahora tenía que ver con el pulso, el patrón rítmico y la figura rítmica. No vi dinámica, no vi ninguna otra cosa, porque me interesaba que ese aprendizaje estuviera como de base. La siguiente clase tenía que ver más o menos con lo melódico, con el canto, lo melódico y además con un juego de vaso, que también aplica un poco con los conocimientos de la primera clase. Y así. Y la última sesión de todas las clases iba a ser más o menos, no sé si conocen el concepto de room escape, que es más o menos como una tanda de juegos, porque que uno va superando como con distintos eslogans. Por ejemplo, no sé, el primer juego solamente trataba de figura rítmica y pulso. El segundo juego de dinámica y bla. El otro más frase y semifrase. Y así como que se llegaba a una etapa final después de todos estos minijuegos. Pero, y eso. Maca, me gustaría compartirte una experiencia que yo tuve con el juego, pero con estudiantes más grandes. Estábamos montando un repertorio y había una frase que no estaba saliendo. Entonces, dividí el curso, era un primero medio, era un repertorio cantado, entonces les hacía cantar, no sé, por ejemplo, la frase era taca, taca, tuca, taca, ta. Entonces distribuía el curso, entonces uno cantaba la primera frase y otro la segunda, pero la entrada se las podía dar en cualquier momento. Entonces, ta, pa. Entonces eso también los mantenía atentos, generaba un poco más de distensión en la clase y estaban concentrados porque tenían que saber cuándo entrar. Y también quería comentarte que el juego también es algo importante para solucionar ciertas problemáticas a la hora de abordar cierto repertorio. En tanto, uno a través del juego, sin decirle a los chiquillos, estás abordando algo que, entre comillas, no le sale al curso. Y el hecho de no decírselos también como que facilita la clase, porque ellos no se dan cuenta de la parte que no estaba saliendo, por ejemplo. Eso, lo quería compartir. Sí, un poco va de la mano con lo que decía adelante, que el juego congrega.
O sea, Claro. ¿cómo logro hacer que todas estas cabecitas de los cursos estén pensando lo mismo, estén juntos, quieran trabajar en equipo? Bueno, el juego a mí me resultó como una buena herramienta, veo que a ti también, a Verónica igual, así que estamos Muy en la bien. misma. Sí. Sí, pues esa idea que decía Verónica también sobre que no te das cuenta porque el juego claramente tiene te deja en esa dinámica como de estar más relajado, digamos, entonces no te lo tomas como un ejercicio, como algo en el cual tienes que estar poniendo los 5 sentidos porque hay una presión, de alguna forma. Eh, Se fue Alexandra, qué mal, porque yo quería preguntarle algo. ¿Estás ahí, Estoy Alexandra? aquí. Por favor. Claro. Bueno, le damos gracias entonces a nuevamente todas estas preguntas que han sido súper interesantes a cada uno de los que han preguntado y que han participado. A lo mejor hay más gente escuchando, de repente esto puede no ser tan fidedigno, requiere que alguien esté conectado por ahí sin que tengamos los iconos. Pero bueno, Alexandra, te quería preguntar y esto también por si hay alguna otra pregunta por ahí que estén pensando, a cualquiera de las participantes, digamos, de esta mesa virtual, esta dimensión de lo afectivo en el trabajo, yo sé que es algo que tú no trabajaste, o no sé si lo trabajaste porque no lo mencionaste al menos en esta presentación, la afectividad, digamos, como por ejemplo la frustración, el enojo, o la felicidad también de que los temas nos resulten en junto, digamos que es algo súper interesante, que se da mucho más una cohesión en grupo, el tema de los afectos en el fondo, cómo al estar todos en un mismo espíritu de alguna manera musical, digamos, en esta práctica, se pudiera trabajar de algún modo esta dimensión que es súper compleja también de alguna manera, bueno, de investigar y también de trabajarla nosotros mismos como docentes, porque a veces tampoco tenemos muchas las herramientas como para hacerlo. Te iba a Sí, preguntar. claro, yo efectivamente, como señalás, yo no andé en lo socioafectivo, o sea, en lo afectivo como tal. Sin embargo, sí me di cuenta de ciertas dinámicas que establecía la profesora, que tenía que ver con algo que ella también me decía. En el fondo, yo no puedo establecer un clima de respeto en el aula si yo soy irrespetuosa o violenta con ellos. Entonces, en ese sentido, pese a que era un contexto complejo, donde los niños los niños y niñas eran muy desordenados, era muy evidente la presencia como de un grupo en particular que generaba tensión en el grupo, la profesora no les gritaba, no los maltrataba, porque igual el aula es un espacio súper violento y hay que decirlo. Hay veces en que los profesores son muy figura de autoridad y eso no siempre facilita el clima de aula. Entonces, había una relación en donde había una profesora, evidentemente hay una situación de simetría, pero el trato no era simétrico, eso es lo que quiero decir, o sea, ella siempre fue muy respetuosa con sus estudiantes. eh, lo otro, por ejemplo, siempre, a mí me sorprendió, debo decirlo, porque había muchos niños y niñas usando el celular todo el rato, y yo estaba un poco estresada al respecto, pero yo creo que tiene que ver con la forma y el trato que tenía la profesora hacia el estudiantado, que cuando la profesora contaba 1, 2, 3, los chiquillos dejaban de usar el celular y sabían que tenían que disponerse a la interpretación grupal. Entonces, de pronto ahí uno pudiese pensar que hay ciertos acuerdos implícitos que se han ido desarrollando a través de este tipo de práctica y que también tiene que ver con la forma en la que la profesora se vincula con el estudiantado. Por otra parte, me gustaría señalar que efectivamente, como bien decías tú, Lorena, el curso se alegra cuando le resultan las cosas, cuando hacen el arreglo instrumental, cuando suena bien, cuando se dan cuenta que como curso logran un producto más grande, es motivo de alegría y es aún un motivo de alegría mayor cuando pueden socializarlo. Y eso es muy interesante también porque se lo puede mostrar a sus otros compañeros, que eso también es otra cosa interesante que hacía la profesora, que me cuenta dentro del relato, no fue algo que yo observé y por eso no está dentro como de la estrategia ni de la investigación como tal, pero ella me decía que hay veces en que como cursos se organizaban y, por ejemplo, su evaluación final era mostrarle lo que ellos habían creado a otro curso, que podía ser más chico, que podía ser más grande. Entonces también hay un feedback y hay una especie de vinculación dentro del mismo estudiantado, pero a diferentes niveles. Eso puedo decir en relación como a lo socioafectivo. Yo creo que evidentemente hay un componente importante que se desarrolla a través de la interpretación grupal. O sea, no me cabe duda, está avalado a través de la bibliografía. eh, Se establece un tipo de relación entre el estudiantado, pero también se establece un tipo de convivencia que a mí me parece que en todos estos tiempos que estamos viviendo de mucha movilización social se hace muy necesario el que trabajemos como grupo.
Y eso es la idea de este trabajo, pues, de poder visibilizar qué se puede y cómo se puede hacer y cuáles son las herramientas que debiésemos tener para poder lograrlo. Muy interesante, súper interesante tu reflexión, Alexandra, porque son cuestiones que de repente no sabemos cómo trabajarlas y no tenemos a veces tampoco la práctica o la literatura. A veces me acuerdo que una vez nos encontramos para hablar de estos temas y era como no hay literatura sobre este tema, es como, Claro. como muchos otros temas también. Así Sí, que sí. lo que iba a comentar también es que al momento de buscar en la literatura aparecen algunos casos documentados, y aquí no voy a caer en la generalización, solo es una reflexión, pero los casos documentados tienen que ver mucho con la orquesta o con la enseñanza uno a uno de cierto instrumento o con el abordaje como de talleres o de cosas más extraprogramáticas y que en su mayoría se relacionan con el lenguaje musical de partitura. Sin embargo, en esta experiencia también se aborda la música desde otro lugar, que es a través del lenguaje musical no convencional, que los niños escriban las notas, que la codifiquen de otra forma. A mí me da la sensación que eso también facilitó un poco el abordaje de la interpretación grupal en el aula, en tanto no hay una presión momentánea de que tienen que saber leer la partitura, por ejemplo, de que tienen que saber responder o de que tienen que decodificar algo que de momento ellos no cuentan con ese lenguaje, pero sí lo pueden hacer a través de otro. Entonces creo que eso también distendió el espacio. Perfecto, muy bien. Tenemos antes de Maca a Rolando, que no nos aparece aquí como que quiere hablar, pero en el fondo me avisa por otro canal que quiere hacer una pregunta o algún comentario. Rolando. Sí, bueno, sí, yo no, como soy también anfitrión, no tengo la posibilidad de levantar la mano. Mi pregunta va por otro camino, sí, va con el trabajo de Bárbara. No puedo hablar de los otros dos. Bárbara, tú abordaste la música contemporánea chilena en los proyectos orquestales. Sí. Y Raúl expuso sobre los modelos jesuita conservatorio y ese enfoque Sí. praxial, y esa praxialidad nos lleva también a una visión del postcolonialismo o el decolonialismo, de valorar Sí. nuestras formas o nuestras formas de expresión musical. En ese sentido, los repertorios, que son muy poquitos, los que tú informaste, esos repertorios musicales contemporáneos de la música chilena, apuntan hacia mantener los conservadurismos, por mucho que sean contemporáneos, a mantener esa sonoridad europea, o apuntan hacia revalorar los sonidos que hay en nuestra comunidad, en nuestro país. No, yo diría que a revalorar completamente. De hecho, la obra de que hablaba René Silva de la música panguipulli, generalmente son como comunidades que vivían ahí y decían, niños, vayan a escuchar lo que suena. Esto es la música que ustedes están constantemente, no sé, en el bosque, y esto suena de esta manera. Es muy propio del lugar. Entonces, como no es tan académico, no es tan europeizante, sino que es más pensado en su propia vida y en su contexto. Bueno, muchas gracias. Ahora hay una mano también de Maca que estaba tratando de preguntar algo. ¿Quería preguntar algo, Maca? Sí, no, quería agregar un poco a lo que decía la Ale, que esta idea como de prohibir y controlar arbitrariamente, o sea, como que ya se evidencia en varios trabajos que esta idea como que no nos lleva muy bien a muy buen puerto, quizá en otras asignaturas sí, pero en música no mucho. Y lo otro que quería recalcar era el rol del profesor a la hora de elegir el repertorio, que Bárbara lo hablaba y Alexandra lo hablaba. Bárbara lo hablaba más como limitaciones y Alexandra un poco más como posibilidades de desarrollo de los estudiantes. Solo quería decir esas dos cosas y sí, y eso. Y más o menos, claro, ¿cuál es la crítica de Bárbara al rol del profesor a la hora de elegir el repertorio? Como, igual me imagino que en orquesta es distinto a un conjunto instrumental, así que eso. Gracias. Bárbara. Ay, yo estaba respondiendo de escena. La crítica en general, eso es lo que se veía. Es muy típico el mismo canon, mantener el mismo canon de lo que ya llevamos desde siempre. También es fácil caer en no trabajar en hacer un arreglo, por ejemplo, en buscar lo que ya se tiene. Habían varios ejemplos de músicas que se creaban y que eran muy cercanas a los chicos también.
Entonces, o los típicos arreglos de repente que uno sabe que es de música, más saliendo además de la música contemporánea, saliendo de la música clásica, arreglos de música de películas y ese tipo de cosas. De repente también se está viendo, a mi gusto, se está tratando de llegar más a lo que ellos buscan. Por ejemplo, saliendo también de la orquesta en este caso, buscar también las canciones que los niños quieren tocar. Más de alguna vez me han pedido, no, yo quiero tocar esta canción, y uno hace el arreglo y uno busca la forma de que los niños también toquen lo que quieren, saliendo del método Suzuki, saliendo de eso, porque al final es la motivación también, si es lo que ellos quieren tocar. Bueno, sí, Rolando. Estoy igual No que te- Bárbara, está en silencio. Ah, Ya. ok. Bien, quiero decir algo que en realidad, qué pena que Verónica apagó su cámara, pero esta interlocución, este diálogo, ha sido femenino. Y las carreras de pedagogía en música, por lo general, son masculinas. Por lo menos fue lo que mi historia, cuando me formé, y lo que he visto en las generaciones que vienen después. Son principalmente varones y muy pocas mujeres. En mi generación eran como 40 y eran solamente 6 mujeres. Y aquí todo lo que se está hablando, las investigaciones son todas femeninas, entonces eso es un punto a destacar, un punto a considerar, y me gustaría que se refirieran ustedes. Pues sí, yo simplemente soy un espectador. Me gustaría que se refirieran ustedes a cuál es el rol que pueden jugar ustedes en todas estas prácticas. Lo digo porque en el extranjero, cuando yo estuve en Finlandia, yo estuve en un grupo de investigación de educación musical y éramos 15 personas y solamente éramos 2 varones. Entonces, eso a mí me llamaba la atención y decían en Chile sería totalmente lo contrario. Serían más varones que mujeres, pero aquí ya me estoy dando cuenta que no es así, que se está replicando un poco lo que pasaba allá. Me gustaría saber qué opinan ustedes de esta posibilidad que tienen de dialogar, que fue sin la intención de que esto sucediera. Claro. Gracias. Gracias por la pregunta, Rolando. Yo creo que es súper interesante plantearse estos temas justamente porque hemos tenido unas prácticas súper masculinizadoras y masculinizantes en todos los segmentos, digamos, sabemos que en la composición, en todas las áreas, y claramente la investigación también es un área que siempre la musicología ha estado muy presente por figuras masculinas también, ¿no? La reflexión, que se supone que debe ser o ha sido más bien, historizar, por ejemplo, las historias de la música, qué sé yo, bueno, por hablar algunos ejemplos, pero yo creo que seguro que Verónica a lo mejor tiene algo que decirnos, Alexandra, no sé, alguna de ustedes también. Verónica, no sé. Sí, mira, de hecho estaba recordando algo que mencionó Alexandra en su momento, y es lo que le costó comunicarse con compositoras. Personalmente también me ha sucedido. Estuve tratando de comunicarme con compositoras precisamente para dentro de un estudio, y en general no me respondían. Yo, por supuesto que no lo entiendo como algo personal. A lo que apunto es que hay un tema que tiene que ver con la voz, con la voz en términos de que comuniquemos las mujeres lo que hacemos y estamos haciendo. Y yo creo que ahí hay un tema importante respecto de por qué finalmente aparecen los hombres, el género masculino es el que está representado en la literatura, en las investigaciones, incluso en los cargos, qué sé yo, porque por alguna razón, que por supuesto se me ocurren muchas y a ustedes también, otorgamos un espacio. Tiene muchos factores eso detrás, pero otorgamos ese espacio, y ahí entonces, por ejemplo, yo tengo un estudio aún no publicado respecto de la composición musical y la amenaza del estereotipo de género. Y en ese estudio también pude ver, experimentando con estudiantes, cómo al momento de componer, si bien las mujeres también han sido evaluadas como mejores estudiantes en términos académicos de manera general, resulta que si les digo que compongamos, se sienten menos preparadas. Cuando, si tú analizas todos los módulos, tienen mejores notas. ¿Por qué habrían de estar ustedes menos preparadas?
Y eso aparece en el estudio. Ellas se sienten menos preparadas, se sienten más nerviosas, se sienten más ansiosas. ¿Y quienes salieron adelante a presentar las composiciones? Los compañeros hombres. Qué interesante, Verónica. Muy interesante, claro, por supuesto. Entonces ahí, claro, hay un tema, hay mucho tema para investigar, porque por supuesto los factores pueden ser infinitos. Pero hay un factor que nosotras tenemos que empezar a revisar, y es que por qué otorgamos el espacio, más allá de las posibles amenazas o posibles situaciones que puedan ser más extremas en el porqué, que históricamente puede ser hasta de que no te dejan salir de la casa, digamos. Históricamente la cantora tenía que ser autorizada por su marido para subirse al escenario. Si el marido no la autorizaba, la cantora no cantaba. Y si el marido la autorizó y la cantora llegó con la guitarra al encuentro, y en ese momento el marido decidió que mejor no, y la guitarra quedaba ahí, afirmada junto a la silla, y la cantora no cantaba. Entonces, claro, esas son situaciones extremas culturales ante las cuales en muchas ocasiones no nos atrevemos a ir en contra. Pero hay otras situaciones en las cuales yo creo que podemos empezar a recapacitar y reflexionar en torno a que si en verdad hay alguna razón por la cual no soy yo. Eso me viene ahora. Interesante la reflexión, Verónica. Sin duda que es un tema para largo, y nosotros lo vamos a retomar un poquitito tal vez en la tarde, para que estoy como adelantándome a lo que viene en el cierre de este congreso, ¿cierto? Vamos a tomar este tema de nuevo, así que por favor estén presentes para que podamos debatir más. Pero ahora tenemos también una mano de, que no está ahí, Alexandra, hace rato ahí, que quiere decir algo. Sí, oye, profesor Rolando, me parece muy acertada su reflexión. Yo creo que esto creo que esto que ocurre en este congreso es un resultado de un proceso que ha venido ocurriendo en los últimos 10 años, donde cada vez más hay una concientización por parte de quienes nos sentimos como mujeres, de cómo se han venido dando las cosas de forma desigual. Y en relación al estallido social, quería comentarles que también desde la música hay un colectivo muy grande que se llama Trabajadoras de la Música 8M, que han estado visibilizando también el trabajo de las mujeres productoras, intérpretes, profesoras, en las calles, y eso ha sido muy interesante. Y tienen en las redes sociales, ahí en Instagram, Facebook, etcétera, evidencian también como las diferentes situaciones a las que la mujer ha estado expuesta en el mundo musical. Ahora, yendo más a lo pedagógico, a mí me parece súper interesante poder visibilizar igual la violencia de género que ocurre en la clase de música y en las clases en general, en la escuela, pero en lo que nos atañe a nosotros, en un tema que es clásico, que es un lugar común, el tema del uso de los instrumentos, ¿no? Que la misma profesora que yo entrevisté me decía, bueno, las niñas creen que tocar bajo y batería es como algo más de hombre, porque como que son más desordenados. Entonces ellas se quedan como, no sé, en la flauta, o en el teclado, o en el tema de la voz. Yo creo que ahí nosotros tenemos que ser agentes de cambio en ese espacio, de poder empoderar tanto a niños y a niñas, porque esta cuestión igual afecta a todos, de que si sienten que pueden tocar un instrumento, fomentar a que ellos y ellas se acerquen al desarrollo de su instrumento, de fomentar las composiciones, como bien decía Verónica en su intervención anterior. Eso en cuanto al estudiantado, y en el caso de nosotras como profesoras, a mí me ha tocado hacer la práctica en dos grandes, importantes colegios de hombres, y efectivamente ocurren situaciones de violencia de género, po. Y ahí también es complicado, porque además de uno ir a enseñar y hacer la pega, tiene que estar como aprendiendo y constantemente marcándole los límites a los chiquillos. Y eso igual me parece injusto, porque como que ojalá que no pase, po, ojalá que no pasen esas situaciones. Entonces yo ahí creo que una tiene que tomar una decisión, ¿no? Como es un espacio en el que puede educar a los chiquillos, o también fomentar de alguna forma que ellos se eduquen solos para entender como por qué determinadas actitudes son machistas, son violentas, y posicionar la reflexión sobre el género en nuestras clases. Precisamente ayer me tocó hacer como una simulación de un inicio de clase motivador, y yo utilicé diferentes canciones para evidenciar cómo la música
también tiene un discurso político en cuanto al género. Entonces, no sé, Garbage tiene una canción que se llama Androgyny, andrógeno. eh, Peaches tiene una canción que se llama The Boys Wanna Be Her. Entonces ahí uno entra a jugar como con otro léxico. La música también presenta un discurso más agresivo en cuanto a estos temas. Y también hablar de la interseccionalidad que tiene el tema de género. O sea, que no es lo mismo ser mujer y lesbiana, no es lo mismo ser mujer y de raza negra, no es lo mismo ser mujer y venir de otro país a Chile. Y todas esas cosas las vamos a encontrar en la sala de clase, vamos a encontrarnos con personas trans en la sala de clase. Entonces, evidenciar cómo operan estos discursos, concientizarlo y hacernos cargo de esa situación en la sala de clase, que también tienen que ver con lo que yo decía anteriormente, ¿no? Como de qué manera generamos nosotras herramientas y abrimos nuestras posibilidades de sentido para poder abordar esos núcleos conflictivos en género en este espacio, ¿no? Y poder hacerlo de la mejor manera. Eso. Muchas gracias, Alexandra. Yo creo que es un tema realmente complejo que claramente estamos empezando a vislumbrarlo y asumirlo, digamos, como un problema desde la pedagogía, específicamente desde nuestra expertise en música, digamos, que claramente no estamos preparados todavía para, yo diría, más que preparados, sí, bueno, preparados también porque curricularmente, y de eso es lo que vamos a hablar un poco en la tarde, también de cómo las formaciones iniciales docentes nos dotan para trabajar estas problemáticas en el aula. Pero bueno, es un tema que claramente nos tenemos que hacer cargo y sí, me gusta esta idea de que mujeres estemos investigando, es muy bonito eso, de que podemos estar, me gustaría ver también mujeres componiendo, como también las hay, y así tener más redes también, no estar tan solitarias de pronto, generar estas redes, ¿cierto?, de estar en contacto de lo que estamos haciendo, estar más atentas también a cómo podemos retroalimentarnos mejor, a cómo podemos visibilizar estos trabajos, y claramente este es un muy buen espacio para eso, pero que seguro que más adelante vamos a tener otros mayores y mejores también en relación a la difusión. Estamos ya llegando como al cierre de nuestro espacio, ¿cierto?, de la mañana, en este congreso que en la tarde vamos a volver a tener, ¿cierto? Y me gustaría destacar que estos 3 trabajos fueron los trabajos que se presentaron ahora, el de Maca, el de Alexandra y el de Bárbara, fueron bien valorados por el comité científico, que fue integrado por el profesor Mario Carvajal, de la Universidad de Humanismo Cristiano, Verónica Reyes, que nos está acompañando ahora, ¿cierto?, de la Universidad de Talca, académica, ¿cierto?, y Lina Barrientos también de la Universidad de La Serena, y Nicolás Masquerán de la Universidad de Constitución. Así que, bueno, me gustaría también dar las gracias a este comité científico, que fue bastante importante esta labor, ¿cierto?, de seleccionar los mejores trabajos, y claramente ahí también hay algo que debemos, ¿cierto?, hacer, de esforzarnos en presentar trabajos que realmente sean un gran aporte para nuestro desarrollo en la educación musical. Así es que con esto estamos cerrando, agradecerles la participación, las esperamos y les esperamos en la tarde, que comienza, me parece, a las 15 horas ahí, no sé si estoy bien en el 15:30, eso. Así que muchas gracias a todas por este encuentro y a todos los que participaron. Nos despedimos entonces. No sé si Ángel tiene que decir algo antes. No, tú ya lo dijiste todo. Leer el chat, que Belén Soto agrega que sí, la educación musical debe ser desde una perspectiva feminista, disidente e inclusiva. Además, acá que no tiene audio, pero está bien. A la tarde, bien dice Lorena, se va a poder profundizar un poquito más porque ella va a hablar brevemente sobre aquella materia. Pero ya vamos cerrando. Alexandra, perdón, me voy a tomar de mi último... Sí, tú eres la moderadora. Está Alexandra con la mano levantada. No, muy cortito, dejo mi correo en el chat, que no lo presenté por si alguien quiere la investigación o quiere juntarse a compartir. Y lo otro es señalar que haciendo un análisis como de las tres ponencias que hicimos con las compañeras, es muy interesante evidenciar cómo en las 3 ponencias está presente el trabajo en equipo, cómo ese trabajo en equipo fomenta el tema de la creatividad,
cómo en los 3 trabajos aparece la necesidad de abordar la música desde otro tipo de lenguaje, que en el caso de la Bárbara era a través de los gestos, en el caso de la Maca a través del juego, en mi caso a través del lenguaje musical no convencional. La importancia, la pertinencia del arreglo era significativo. Y No se llevaron la señal, se me fue la señal. no, se le fue la señal a Verónica. Verónica, ¿estás ahí? Me están diciendo que sí, sí. ¿Sí? Mis hijos fueron los culpables, sí. Ah, ya. Bueno, Mis y hijos se llevaron el teléfono que me estaba dando la señal. Y finalmente, ¿cómo parece que estamos al debe en la pedagogía en música en el tema del uso del cuerpo, de la corporalidad, de cómo llevar la música, de cómo sentir la música a través del cuerpo para poder entenderla de mejor manera? Bueno, y evidentemente el tema del género que está ahí presente, el tema de la inclusión, y me parece muy importante que esto haya sido tocado en este espacio. Agradezco a las expositoras, los comentarios que han habido acá. Nosotros nos estamos formando, entonces siempre es muy bueno poder relacionarnos con personas que han tenido otra experiencia y entre nosotras mismas también. Propongo un colectivo de estudio de pedagogía en música feminista, una idea loca que también puso una compañera ahí en el chat. Pero qué bueno que nos encontramos. Así que muchas gracias a todos, a la organización, a Lorena, y a Rolando y a todos quienes participaron para que esto se lograra, porque en algunas investigaciones relacionadas con el tema de género se evidencia que las mujeres, por ejemplo, en el Senado, en el Congreso, son las que están a cargo de causas que son consideradas como menos importantes, no sé, como temas ecologistas, tema del aborto, por ejemplo, temas de diversidad sexual, y parece que acá en Chile las mujeres estamos visibilizando un tema que no ha sido tan visibilizado, que tiene que ver con la música y en particular nosotras con la pedagogía. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra, por estas súper lindas reflexiones e interesantes reflexiones. Así que bueno, nos vemos en la tarde y que tengan una excelente jornada de almuerzo. Así que nos vemos por ahí en la tarde. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Buena tarde.